Shalom y bienvenidos, hermanitos en Yahshua, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este ratito que estamos compartiendo, por supuesto, sobre la palabra de Yahweh. Porque todos nosotros, estos mensajes van enviados, por supuesto, a hermanos en la fe original que Yahshua nos dio a nosotros, que los apóstoles de Yahshua también profesaron y que hemos practicado y hemos heredado. Es para personas llamadas y para personas que tienen la Ruach HaKodesh más que nada, y los que no tienen la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, pues por supuesto sigan adelante hasta recibirlo, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y algunas veces está guiando a algunos hasta que luego son inmersos y se les imponen las manos y reciben la Ruach y habitan en ellos. Pero es importante hablar sobre este tema, fíjense, hermanito. Vamos a hablar sobre este tema, que es un tema largo y que uno podría estar hablando de él sin parar, porque hay demasiada información en las Santas Escrituras sobre el tema de la Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Algunos dicen el Ruach HaKodesh, otros la Ruach. Pues sabemos que la palabra, si buscan información, la palabra Ruach en hebreo es femenina y por eso también se usa como femenino y masculino. Nosotros pues le llamamos la Ruach HaKodesh. No es ninguna ofensa, simplemente pues es como es, ¿verdad, amado? Pero si le prefieren llamar el Espíritu de Santidad o el Ruach HaKodesh, pues cada uno pues llámelo como se sienta más cómodo. Lo importante es que estamos hablando de lo que hemos conocido como el Espíritu Santo. Como les digo, hay mucho que hablar sobre esto. Lo raro de esto es, hermanitos, que mucha gente no habla sobre el Espíritu Santo o sobre la Ruach HaKodesh. Hay muchos y muchos grupos, evangelios o ministerios de personas que dicen que están en las raíces hebreas o que están en el judaísmo mesiánico y que ahora pues guardan los mandamientos de Yahweh. Bien, eso por supuesto, y han vuelto a las raíces, pero por algún motivo que más o menos ya sabemos, evitan hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos creen que hablar del Espíritu Santo o de la Ruach HaKodesh de Yahweh los va a identificar a ellos como cristianos y no quieren ser identificados como cristianos. Bueno, yo en mi caso prefiero ser identificado como cristiano que ser identificado como del judaísmo, donde no aceptan a Yahshua como el Mesías, déjenme decirle. O lo aceptan, pero no su divinidad, pero tampoco es el tema. El punto es, hermanitos, que muchos no quieren hablar sobre el Espíritu Santo, y cuando alguien habla del Espíritu Santo dicen, tú eres cristiano. Y yo entiendo, lo que sucede es que ustedes saben, o los que no lo saben, la culpa la tienen las iglesias como pentecostales, evangélicas y otras más. Ellos, cuando hablan del Espíritu Santo, primero que lo ven como una persona, y sabemos que no es una persona. También yo nunca pertenecí a esa iglesiandad, ni a la cristiandad, pero claro, uno ve videos, uno conoce, y por donde yo vivía había una iglesia, y uno ve cómo ellos hacen. Por ejemplo, ellos erróneamente enseñan que si tú tienes la Ruach HaKodesh en ti, primero vas a hablar en lenguas que ni se entienden, lenguas que se inventan muchos, y que se va a manifestar como hacen muchos, que empiezan a gritar, a brincar, a tirarse al piso, y lo que vemos ahí no es lo correcto, porque cuando leemos las Santas Escrituras, cuando la Ruach HaKodesh está en un siervo de Yahweh, en un hijo suyo, no se expresa de esa manera. Sí hay algunas partes en lo que conocen como el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanito? En el Tanaj, que la Ruach HaKodesh baja sobre algunos y empiezan a profetizar, y otros también han hablado o han tenido un comportamiento
en especial en ese momento, porque han estado en ese momento con la Rúa. Me parece que Saúl fue uno de ellos, pero no era una expresión como esa, ¿verdad, hermanitos? Una manifestación como la que estas iglesias hacen. Al contrario, cuando se hacen eso, se ve que eso es la Rúa de Hasatán, o una Rúa que no es de Yahweh, la que está en ellos. Tal vez por eso, pues mucha gente, cuando empiezan a descubrir que habían estado en iglesias y le habían enseñado mezcla de verdad con mentira, y han descubierto eso, y entonces han dejado de seguir, de estar en esas iglesias, y ya tienen más verdad, pues se ponen como reacios a eso. Y sí, claro, no podemos, al saber que pues eso eran engaños, pues lo importante es uno ver la verdad, cómo realmente obra la Ruach HaKodesh o el Espíritu de Yahweh en nosotros, porque es importante que tengamos la Ruach HaKodesh, y no podemos obviar eso, ni podemos decir, yo no creo en el Espíritu Santo como mucha gente dice. Entonces, al punto que sabemos que Yahweh, su palabra dice claramente que ese Ruach o esa Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Verdad, hermanito? Lo dice su palabra. O sea, que el que no quiera tener el Espíritu Santo no puede llegar a la verdad. No solamente eso, ¿se acuerdan? Cuando Yahshua iba, después que él murió y resucitó y estuvo con los apóstoles, él le dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, porque primero dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no le voy a enviar la promesa, y la promesa era el Espíritu Santo o la Ruach HaKodesh. No los voy a dejar huérfanos, fue lo que él dijo también. O sea, sería como, no estamos solos, ¿verdad? Vamos a tener su presencia. Y era la Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Yahweh y de Yahshua también, que está en nosotros ahora. Entonces es tan importante, hermanito, saber que es el Espíritu de Yahweh, que tiene frutos, y también que es necesario que esté en nosotros y habite en nosotros. O sea, que no crean que hablar de la Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo es de cristianos y que no se debe hablar. Entonces, amados, yo me imagino que muchos de ustedes ya han hablado con personas que le han dicho eso, o lo han escuchado, que no quieren identificarse pues con el Espíritu de Yahweh porque tienen miedo, amados. Fíjense, también una de las cosas importantes es que si el Espíritu que nosotros recibimos de parte de Yahweh y de Yahshua, porque ese es el Espíritu que Yahshua dijo, yo me voy, pero le voy a dejar, no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar, voy a cumplir la promesa, y era enviarle ese Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de nuestro amo Yahshua, que es el mismo Espíritu de Yahweh. Entonces, amados, si tenemos ese Espíritu, pues por supuesto lo vamos a demostrar, pero vamos a ver qué dice la palabra sobre la Ruach HaKodesh, la importancia de la Ruach HaKodesh. Ustedes saben que existe el que conocen como Lucifer, Hasatán, el enemigo, y él tiene un espíritu también, pero el espíritu de Hasatán es el espíritu de desobediencia. Saben que Yahweh no creó a Hasatán, Yahweh creó un ser precioso, maravilloso, poderoso, que lo describe la Escritura, y era el que estaba casi segundo en poder, era como casi la mano derecha de Yahweh, era de mucha autoridad. Entonces en él se encontró maldad, y él se convirtió en el enemigo, en Hasatán, porque tenía el espíritu de desobediencia. Él se rebeló contra Yahweh, y es el espíritu de desobediencia el que habita en él, contrario al espíritu de Yahshua, que es el espíritu de obediencia. O sea que ese es el espíritu que nosotros se supone que recibimos, por supuesto, ¿no? El espíritu de obediencia. Los que no son obedientes, pues tienen el espíritu de Hasatán, y los que somos obedientes tenemos el espíritu de Yahshua. Bueno, vamos a ver aquí Hebreos 5. Vamos a ver qué dice. Está hablando de, si lo leen desde el principio, del sumo sacerdote, cuando entraba a hacer sacrificios
que hace sacrificios por él mismo y luego por el pueblo. Entonces, luego dice, por causa, vamos a ver, el 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Yahweh, como lo fue Aarón, que era el sumo sacerdote. Así también Mashiach se llenó de esplendor a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Que también cuando Yahweh, de esa manera, él recibió la aprobación de Yahweh como sumo sacerdote, y también fue con esplendor, hermanitos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, y Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Yo entiendo que aquí está hablando de cuando él, la noche antes de que lo prendieron, ¿verdad? Que lo aprendieron, que lo arrestaron, él fue a Getsemaní a orar, ¿se acuerdan? Al Monte de los Olivos, y le estaba diciendo a Yahweh que si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y sabemos que yo entiendo que se refiere a eso, ¿verdad? Le pidió a Yahweh que lo librara. Pues fue oído a causa de su temor reverente, fue oído porque se acuerdan que luego bajaron malajín o ángeles a consolarlo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como dice aquí, ¿verdad, hermanito? No era que él fuera desobediente, porque él nunca fue desobediente, él no pecó. Pero dice aquí pues que él aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ven? Él fue obediente y a través de esa obediencia él fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación. Pero esa eterna salvación es para todos los que le obedecen. No desobedientes, obedientes. Y fue declarado por Yahweh sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el espíritu o la rúa que nosotros tenemos, hermanitos, de obediencia. Y él mismo fue el que nos dio a nosotros ese espíritu. Yahshua, antes de subir al cielo, él pues se lo dijo a los apóstoles, ellos se quedaron, y Yahshua después de resucitar estuvo 40 días con los discípulos en la tierra, ascendió, y 10 días después, porque fue como a los 50 días, por supuesto, que bajó la Ruach Kodesh, ellos recibieron el espíritu que es el mismo que nosotros tenemos, amados. Y fíjense también otra hay tanto que hablar de la Ruach Kodesh y del Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si lo leen de aquí en adelante, empieza a hablar de los dones que cada uno de nosotros tenemos. Dice, sabéis que cuando nos vamos más abajo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Ven? Muchos dones, un solo espíritu, el de Yahweh, que es el de Yahshua. Y hay diversidad de ministerios, pero el amo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, porque a este es dada por el espíritu la palabra de sabiduría. Y así empieza a decir que cada uno, ¿verdad?, por el espíritu recibe un don, hermanito. Y luego dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Ese es el mismo espíritu, un solo espíritu que hay. Es el que hace todas estas cosas. Hay una parte también que dice que hay solamente un solo espíritu, ¿verdad, hermanito? Un bautismo, un espíritu o una rúa. Y esa es la Ruach Kodesh de Yahweh y de Yahshua. Y es la que mora en nosotros, espíritu de obediencia. Nosotros tenemos espíritu de obediencia en nosotros. Entonces, nosotros hemos aprendido a obedecer porque ese mismo espíritu nos enseña a obedecer. Vamos a leer otros versículos que habla también sobre la Ruach Kodesh. Vamos a ver uno que quería leer
en específico sobre esto. Vamos a ver. Bueno, no, pues vamos a leer estos otros. Bueno, voy a enviar el audio porque quiero que sea cortito y leemos entonces muchos versículos que hablan sobre la Ruach HaKodesh y los explicamos y vemos de una vez cuán necesario es para nosotros tener el Espíritu Santo, que no estamos hablando de cristianismo ni hablando de Trinidad, estamos hablando del Espíritu o la Ruach de Santidad que es tan necesaria para nosotros, hermanitos. Y vamos a leer ahora, vamos a enviar el audio para que no sea muy largo y sea de provecho para muchos que a veces no tienen datos suficientes. Yahweh los acompañe y los proteja, les dé shalom. Recuerden, necesitamos la Ruach HaKodesh de Yahweh y vamos a seguir hablando sobre el tema. Denle like si les gusta y compartan los audios. Y no es de cristianos la Ruach HaKodesh. Y total, hermanitos, ¿qué tiene de malo eso, verdad? Mucha gente le ha cogido fobia a los cristianos y no es que nosotros estamos aprobando sus doctrinas, pero tampoco ellos enseñaron todo o enseñan todo mal. Ellos tienen parte errónea y parte no. Y no debemos tampoco ponernos así, con esa fobia. Benditos sean y que Yahweh los acompañe y hasta la próxima.